María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde queremos profundizar en los contenidos fundamentales de la devoción, aprender cómo Sor Faustina escribió el diario espiritual y, a la luz de la vida de Sor Faustina, recibir luz, inspiración, fuerza y gracia para los tiempos que nos tocan vivir. Estamos viendo la vida de Sor Faustina a partir de los numerales de este diario espiritual, pero también de las cartas, el intercambio epistolar que tiene con su director, con su otrora director espiritual, el Padre Soposco. Y Sor Faustina ha escrito, ha participado en un retiro espiritual en el año 1936, del 20 al 29 de octubre, un retiro espiritual muy importante. Y en la catequesis anterior hemos comenzado a desarrollar este tema, que es la visión del infierno que tiene Sor Faustina en el numeral 741. Numeral 741 es el numeral de todos los alrededor de 1803 numerales que hay en su diario espiritual. Hay unos cuantos más que tienen que ver con unas anotaciones que hacía sobre la Eucaristía. Pero de los 1803 numerales, este numeral de 741 es el que más desarrolla el tema del infierno, siendo que ella no es teóloga, no es escritora, no es una tratadista de vida espiritual, simplemente escribe su experiencia con Dios, siendo una hermana lega, una hermana sencilla, de comunidad, con segundo grado de primaria. Sin embargo, es un verdadero tratado de esta visión que tiene sobre el infierno. Leamos. Vamos a leer el numeral completo y reflexionar la segunda parte, porque la primera ya la hemos reflexionado en la catequesis anterior. Recuerden, todas las charlas de catequesis, todas las charlas de espiritualidad quedan grabadas en nuestro canal Habla el Mundo en YouTube. Las enviamos todas las tardes a los que están suscritos por WhatsApp y Telegram. Todas las tardes las enviamos a las mismas catequesis, cosa que ustedes puedan disponer de ellas para compartirlas, reverlas, en comunidad crecer. Así que la primera parte la hemos reflexionado ya, y ahora vamos a leer el numeral completo, porque es muy profundo, es muy importante. De este tema no se habla, de este tema no se lee, de este tema nadie se refiere, nadie profundiza, y es, al menos los devotos de la Divina Misericordia, al menos los que estamos haciendo este proyecto de Habla el Mundo, queremos siempre ir con la verdad del Evangelio, la verdad de la revelación cristiana, la verdad de la Divina Misericordia. Entonces vamos a leer completo este numeral, el numeral que casi nadie lee, que casi nadie habla, lo vamos a referir hoy. Numeral 741. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará el alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hasta aquí hemos leído y reflexionado en la catequesis primera realizada sobre el infierno, en la visiones sobre el infierno 1, ahora estamos en la visión sobre el infierno 2, y vamos a culminar este numeral porque sigue escribiendo Sor Faustina y dice: hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos
abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa: la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto que terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Queridos hermanos, por acá, Sor Faustina, sin ser escritora, ni teóloga, ni tratadista espiritual, sin embargo describe cosas que están claras en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia, en el testimonio de todos los santos, la existencia no solamente del infierno, sino de personas condenadas. La existencia de tormentos en general, y le hemos hablado de los 7 en general, pero de tormentos particulares, tormentos generales y tormentos particulares, tormentos de los sentidos, que en definitiva la enseñanza que Sor Faustina nos quiere decir es que con el pecado, con ese pecado se sufrirá. Nosotros oímos esta frase tan criolla que dice: en el pecado está la penitencia. Bueno, si sabemos que en el pecado está la penitencia, bendita sea la frase que nos permita hacer penitencia de nuestro pecado en esta vida, para purificarnos de ellos. Porque el salario del pecado es la muerte, como dice San Pablo. Y el salario del pecado lleva a esto. Y el salario de cada pecado tiene su propio salario, por decirlo así. Como lo escribe acá Sor Faustina. Con el sentido con el que se pecó se purgará. No, en el purgatorio se purgará. En el infierno simplemente se sufrirá los tormentos particulares. Queridos hermanos, esto nos sirve mucho para nosotros darnos cuenta en qué sentido está nuestro pecado. Nuestro pecado principal, en aquel que no tememos ofender a Dios, sea de la lengua, sea del gusto, por todos los placeres, sean del tacto, sean del oído, por la vanidad o todo lo que sea de la vista. ¿Cuántos pecados con la vista? Mirando lo que no tenemos que ver, sea en internet, en el teléfono, sea en la televisión, sea en la calle. Por eso cuántas modas están hechas y pensadas para pervertir la vista. Cuántas cosas están queridas, y así lo hiciera todo el mundo, para que nosotros hablemos mal, critiquemos, juzguemos. Bueno, queridos hermanos, esto es una verdad fundamental. Cuidemos nuestros sentidos, porque
daremos cuenta de ello. Hasta la palabra más insignificante, dice San Pablo, rendiremos cuenta. Que el pecador sepa, escribe Sor Faustina, ¿sí? Que sepa las consecuencias del pecado, que se sepa lo que quiere Sor Faustina, lo que quiere Jesús por medio de Sor Faustina, por lo que quiere la Iglesia, lo que quiere Jesucristo al enseñarnos esto en el Evangelio, es que se sepa. No es sembrar temor, es conocer, para que cada uno tome la opción con libertad. En el cielo la eterna felicidad y la alegría, en el purgatorio la purgación de aquello que nos impide entrar al cielo, y en el infierno eternamente la consecuencia de los pecados elegidos. Que el pecado lleva a la muerte. La trampa del infierno es que creer que no existe, que no hay nadie, o que el pecado no tiene consecuencias. Entonces, es importante conocer esto. Es determinante esta segunda parte del numeral, porque el Señor se lo exige a Sor Faustina escribirlo. Porque las consecuencias del pecado son por la eternidad, son para siempre. Es una advertencia del cielo. La Virgen en Fátima se aparece a los pastorcitos y les lleva a ver el infierno. Niños de 8, 9, 10 años en el infierno, por supuesto sin sufrir lo que significa el infierno, no estaban condenados, simplemente para dar testimonio al mundo, ellos, pastorcitos. La Virgen María, Madre de Misericordia, los lleva a ellos. Aquí da Sor Faustina un mensaje claro para la humanidad. Tenemos que conocer las consecuencias de nuestros pecados. El miedo, si te agarra miedo, si me agarra miedo por esto que leo, el miedo dura un día, dura unas horas, dura unos momentos. El miedo, ese temor servil no sirve para nada. Lo importante es conocer las consecuencias de nuestros actos. Y por supuesto, si produce esto santo temor de Dios, es bendito sea Dios porque es un don del Espíritu Santo, que a Dios se lo respeta, que a Dios es la gloria y Él es 3 veces santo. Mi pecado no le da igual. La falsa misericordia quiere que callemos esto. Sin embargo, Sor Faustina, Dios mismo le manda escribirlo y dar testimonio al mundo de estas dos cosas. De que el infierno existe y de que hay condenados. Cosas que Sor Faustina no podía ponerlo en duda. Sor Faustina no era una teóloga. Y con esto quiero decir que no frecuentaba los ambientes de teología. No frecuentaba, no era una periodista del ambiente católico. Y en esa época, en la década de 30, nadie ocultaba el infierno, se predicaba del infierno, a veces hasta un poquito de más, hasta a veces con exageración para el otro lado. Hoy nos exageramos y pervertimos la doctrina, callándolo, negándolo al infierno. Entonces, al contrario, a veces se abundaba de más y se recurría mucho más al temor que al amor. Pero no se negaba esto. Entonces, ¿por qué Sor Faustina habla de dos cosas que ella no tenía noción de que existían? De que había quienes negaban el infierno y quienes negaban la existencia de personas. Es un error teológico que estaba germinando entonces en muchos teólogos, que recién, varias décadas después, germinaría en muchas doctrinas heterodoxas, que no eran católicas. Justamente eso se llegó a enseñar por mucho tiempo en nuestra generación. Nuestras generaciones tienen más de 40 décadas de silencio en torno al tema del infierno, o peor, negación del infierno. Los dos errores que justamente Sor Faustina escribe aquí en un retiro espiritual de 1936. 1936. Cuando esos errores teológicos, ella no leía libros de teología, a eso voy. Ella no podía saber que esto se estaba germinando. Evidentemente se nota así una muestra de la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, que por medio de Sor Faustina nos está hablando a nosotros, está hablando a nuestras generaciones, no a la generación de Sor Faustina,
porque el tema del infierno estaba presente, sino nuestras generaciones, que ya tenemos muchas décadas de negación del infierno y negación de almas condenadas, cosa que el Concilio Vaticano II sí hizo, afirmar esa existencia. Pero han venido tergiversaciones, deformaciones teológicas y, ojo, el que deja de hablar del infierno también deja de hablar del cielo. Dejamos de hablar de lo sobrenatural, dejamos de hablar de que Dios merece ser respetado. Y cuando eso pasa, nuestra vida se convierte, como decimos vulgarmente en la Argentina, un viva la pepa. ¿Qué quiere decir? Hagamos lo que hagamos, no importa. O peor, algunos católicos que dicen, hagamos lo que hagamos, no importa, total, Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar o después me voy a arrepentir. A Dios se lo toma en serio como Dios nos toma en serio. Entonces, Sor Faustina hace una verdadera profecía de una época en la Iglesia en la que se negaría la realidad del infierno. Y por eso tan seriamente repite al menos 2 veces, con insistencia, que lo escribe para que se sepa. Y sobre todo dice que la mayor cantidad de almas que están allí en el infierno son las que no creían que el infierno existe. Y esta experiencia del infierno, ya para terminar, es simplemente para que nosotros, como Sor Faustina, brote de nosotros, no el temor, repito, no el temor servil, no el temor infantil, que dura un día y unas horas, que no me convierte. El santo temor de Dios sí, el santo temor de que a Dios se lo respeta y de que las cosas son así. Dios nos ha revelado esto y tenemos que saberlo, para que cuando elijamos la gracia o elijamos el pecado, lo hagamos sabiendo las consecuencias. El demonio quiere ocultarte esto para que elijas sin saber las consecuencias. Por eso es que debe hablarse del tema. Por eso es que no hay que ocultarlo. Porque Dios mismo ha hablado de esto. La Divina Misericordia habla de esto. Una Divina Misericordia donde no se hable de esto es arrancar páginas del diario espiritual, es arrancar páginas del catecismo de la Iglesia, es arrancar páginas del Evangelio y presentar una revelación que no es la de Jesucristo. Otra cosa es agarrar este tema del infierno, vivir hablando del tema del infierno, procurando generar miedo. Eso tampoco es Evangelio, eso tampoco es Jesucristo. Pasamos de un extremo al otro, de una exageración del tema del infierno a un silencio y negación. Vamos al verdadero Evangelio, vamos a la verdadera Divina Misericordia. Entonces tratemos de vivirla fielmente. Queridos hermanos, lo que debe surgir en nosotros no es ese miedo servil, sino lo que le surge a Sor Faustina. Ella tuvo un espanto, le sirvió de espanto eso, pero eso no vivió en ese espanto, sino que lo convirtió en una súplica constante por la conversión de los pecadores. Y una súplica constante de misericordia para el prójimo. Eso es lo que debe surgir de esta catequesis sobre el infierno. Pedirle a Dios siempre esa contrición de corazón, el arrepentimiento de nuestros pecados, pedir misericordia por nosotros y también pedir la conversión de los demás, pedir misericordia para el prójimo, insistentemente, para nuestros seres queridos. Y sobre todo, y algo muy lindo con lo cual Sor Faustina termina, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Ese es el temor reverencial, no el temor servil. El temor reverencial, Señor, no te quiero ofender, conozco las consecuencias de tu pecado, de tu pecado, perdón, Dios no tiene pecado, porque mi boca habla más rápido que mi mente. Prefiero sufrir 1000 agonías, dice Sor Faustina, agonizar los más grandes tormentos, antes que ofenderte con el menor pecado. ¿Ha conocido Sor Faustina la consecuencia del pecado? Lo que ofende a Dios es el pecado. Queridos hermanos, detestemos el pecado con toda el alma. Sepamos que es nuestra primera preocupación, desterrar de nosotros el pecado y del mundo entero, como iglesia, como católicos, como personas devotas de la Divina Misericordia. Amamos la infinita misericordia de Dios y ello nos devuelve a luchar contra nuestro pecado y luchar contra el pecado. Porque las consecuencias las hemos visto en esta catequesis del infierno y la culminamos hoy.
En las próximas catequesis veremos numeral 742, donde el Señor, luego de hablarle del infierno, en el numeral siguiente le habla de justamente la divina misericordia, lo que es lo fundamental de la divina misericordia. Es verdaderamente una catequesis entre el numeral 741 y el 742. Lo vemos en la próxima catequesis. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.